Como lo dicta el artículo 219 de la Constitución Nacional, este jueves 5 de enero se instaló el nuevo periodo legislativo 2017-2018. Además, se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Quienes estarán al frente del Parlamento serán Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional. La primera vicepresidencia estará a cargo del diputado Freddy Guevara. En la segunda vicepresidencia, Denis Fernández, y José Guedes fue nombrado como secretario. La bancada opositora resaltó la gestión anterior y ratificaron su compromiso de continuar trabajando por los electores y de la mano de la nueva directiva. Por su parte, la fracción oficialista cuestionó la designación de las autoridades del nuevo periodo legislativo. A su juicio, el Parlamento continúa en desacato al no aclarar la desincorporación de los diputados de Amazonas. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. Les saluda a esta hora Stephanie de Sousa. El día de hoy, como ustedes ya veían, en este material de nuestro equipo de producción estaremos hablando sobre la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo parlamentario 2017. Usted puede hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB, la etiqueta del día de hoy, Reporte AN. Allí vamos a estar leyendo en vivo y directo todos sus comentarios y su participación. Bien, y nuestro equipo de producción también pudo acudir hasta la Asamblea Nacional para pulsar la opinión de los diputados del Parlamento en la instalación de esta nueva directiva. Vamos a compartir de inmediato sus declaraciones. Además de acompañar en las calles al pueblo venezolano en su sufrimiento y en la búsqueda de las soluciones, en los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores que tocaron el año pasado, alcaldes, presidente de la República y, ¿por qué no?, reelegir una nueva en la Asamblea Nacional, si ese fuera el caso. Que el pueblo decida. Esa es la consigna por la que vamos a luchar todo este año. Que se hagan las elecciones que nos toca, que tenemos derecho y que se deben hacer. Esta directiva que pretende juramentarse está en una situación peor que la de usted, diputado Ramos Ayú, porque se juramenta en una situación de desacato y por lo tanto es una directiva ilegal e inconstitucional. Es obvio que fue un año para la Asamblea Nacional negativo. Y eso no es lo malo. Lo malo es que haya sido un año donde la Asamblea Nacional haya sido negativa para el pueblo. Una Asamblea Nacional que indiscutiblemente arrancó con un discurso, tal vez contexto de la victoria que venían de alcanzar, retador, fuera de contexto, negando lo que prometieron en elecciones, donde la principal promesa fue salir del gobierno bolivariano en 6 meses. Bueno, compañeros, compañeras, diputado Ramos Ayú, ha pasado un año. Y aquí sigue el gobierno bolivariano. Conocimiento a la Junta Directiva saliente, diputado Henry Ramos Ayú, diputado Enrique Márquez, diputado Calzadilla. Reconocimiento a la Junta Directiva, a nuestro jefe de fracción, a Julio Borges, por todo el año que hemos transcurrido, un año difícil, un año que hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos con nuestra tarea, un año productivo en leyes, en informes, en discusiones, y que bueno, un año difícil para la política, para nuestro país, pero que aquí seguimos en pie de lucha con el reto de seguir transformando esta Venezuela querida por todos. Bien, y para analizar todas las incidencias de la instalación de esta nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, hemos invitado al estudio de Reporte Estelar nuestro primer entrevistado, John Magdaleno, politólogo. Bienvenido a Globovisión. Gracias, Stephanie. Quisiera consultarle, como ya lo señalaba el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, este año se van a enfocar en declarar la ausencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, y también de realizar elecciones en todos los niveles, incluso un nuevo parlamento si es necesario, así lo decía Julio Borges. ¿Usted cree que estas medidas son factibles para el año 2017? Bueno, lo que creo que procura básicamente la nueva directiva es, por un lado, con la declaratoria de responsabilidad,
dar una sanción simbólica a la ejecutoria del presidente Maduro. En efecto, la Constitución no establece un dispositivo para que el Parlamento explícitamente lo sancione, concretamente una falta absoluta o una causal de falta absoluta, pero ciertamente se habla de la declaratoria de la responsabilidad política, es decir, de una sanción, vamos a decir, de orden político, que tiene varias traducciones. Tiene un impacto, puede tener un impacto en la opinión pública nacional, puede tener un impacto en la opinión pública internacional, puede tener un impacto de cara a organismos multilaterales tratándose de la Asamblea del país, puede tener un impacto de cara a presidencias y parlamentos de otros países. Es decir, creo que el impacto de esta declaratoria orbita más alrededor de la opinión pública nacional e internacional. Y lo segundo, que es la demanda fundamental de la oposición en este momento, la realización de elecciones, bueno, tiene más que justificaciones, sobradas justificaciones, creo yo. Para empezar, el año pasado han debido celebrarse no solo las elecciones de gobernadores. En los medios de comunicación se recuerda solo la de gobernadores porque fue el caso más evidente, pero veamos la historia como es debido. El referéndum revocatorio presidencial, el primero que se solicita, debió celebrarse en 2003 y se celebra un año después, en 2004. Así que esta es la primera consulta electoral que se posterga. La segunda consulta electoral que se posterga es la del año 2012, concretamente la de las elecciones de alcaldes, que han debido celebrarse junto con las de gobernadores en diciembre de ese año, después de la presidencial del 7 de octubre de ese mismo año. Así que esa es la segunda oportunidad en la cual se posterga una elección. Así que el año pasado estamos en presencia de la tercera oportunidad en la que se posterga una elección, no solo ya la elección de gobernadores, sino también la de alcaldes, que ha debido celebrarse junto con la de gobernadores. Es decir, que estamos en presencia de la tercera postergación de una elección. Y uno se pregunta, recordando los libros de ciencia política, de teoría de la democracia, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, nada sospechosos de derecha, por cierto, son individuos intelectuales de izquierda. Uno ya murió, Bobbio, uno recuerda a Robert Dahl, Adam Preborsky, Philip Schmitter, Terlin Carr, toda la teoría de la democracia. Y uno recuerda que una precondición básica, una garantía procedimental básica para la realización de la democracia es la celebración de elecciones periódicas, libres e imparciales. Hace rato que en Venezuela no se celebran elecciones en competencias de igualdad entre los bloques, que básicamente tienen mayor oportunidad de triunfo. Bueno, ahora tampoco se satisface el criterio de periodicidad. Entonces, esta demanda que formula la oposición, a la que se suma, por cierto, el intento de activar el referéndum revocatorio, me parece que es una demanda normal que está contemplada en la Constitución y que perfectamente puede ser canalizada. Incluso resulta preocupante para algunos analistas que ya voceros del gobierno nacional, como por ejemplo algunos diputados Héctor Rodríguez, Pedro Carreño, han dicho que no hay intereses por parte del oficialismo ni siquiera en realizar algún proceso electoral en el 2017, y pues algunos analistas electorales también señalan que es muy complicado realizar 3 procesos electorales durante un mismo año. ¿Usted considera que esto pudiera el Poder Electoral postergar nuevamente este proceso? Es una posibilidad. El problema es cuál es la implicación de esto. Primero, es una declaración abiertamente contraria a la Constitución. En la Constitución no se disponen condiciones o prerequisitos especiales para la celebración de elecciones. Se dice, deben celebrarse cada 4 años en el caso de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y es taxativa la Constitución. Es decir, no dispone de algunos prerequisitos adicionales. Del mismo modo que respecto de las elecciones presidenciales, del mismo modo que respecto de las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional. Es decir, no hay justificación alguna que permita o que pueda argumentarse a favor de la idea de postergar las elecciones. Y por tanto, las especulaciones y las sospechas, por supuesto, se le da cabida a ellas. Es decir, bueno, precisamente en una circunstancia en donde 8 de cada 10 demandan cambio político en el país, en donde los niveles de aprobación de la Presidencia de la República rondan 18, 19, 20%, donde los niveles de desaprobación del Tribunal Supremo de Justicia están por encima del 76%, de desaprobación, o del Consejo Nacional Electoral, que están por encima del 74%, uno se pregunta, bueno, ¿será que por tanto el chavismo quiere evitar, o el oficialismo mejor dicho, quiere evitar la celebración de una consulta en virtud de que la probabilidad de perderla es elevadísima? Entonces no hace falta ser un genio de la ciencia política internacional para entender el juego del gobierno. Parece que el gobierno tiene dificultades en actuar con talante democrático precisamente cuando es minoría. Parece que tiene dificultad en aceptar, por ejemplo, cuando un poder público es capturado por, la oposición. Claro. Así que sí, es un problema serio, es una posibilidad, pero habla claramente de un talante antidemocrático, inconstitucional por parte de quienes declaran que
podría postergarse algunas de estas elecciones para el año que viene. Ahora bien, durante la gestión del antiguo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, solamente 2 leyes fueron declaradas como constitucionales, todas las demás inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Con este panorama, ¿cuál considera usted que puede ser el desempeño que tenga entonces esta nueva directiva durante lo que va a ser este año 2017? Bueno, esta directiva va a enfrentar exactamente el mismo desafío que la directiva del periodo legislativo anterior. Es decir, básicamente, después de las parlamentarias, ¿cuál es la estrategia global que desarrolla el oficialismo? Intentar neutralizar el ámbito de competencias del Parlamento. ¿Por qué? Porque con 112 diputados, que es lo que obtuvo la oposición en la elección parlamentaria de 2015, eso le otorgaba las más amplias facultades previstas precisamente en la Carta Magna. Entre otras cosas, por ejemplo, reformar, derogar, sancionar leyes orgánicas, es decir, las de mayor rango, y un conjunto de acciones adicionales que están previstas en la Constitución, en las competencias de la Asamblea Nacional. Así que la primera cosa que vimos, la primera jugada que vimos, tan pronto se instala la Asamblea, es, digamos, declarar que no se pueden, tomar posesión, no pueden tomar juramento los 3 diputados indígenas por unas supuestas irregularidades denunciadas en la elección de Amazonas. Bueno, ha transcurrido un año. En un año se han podido celebrar las elecciones para elegir a los nuevos diputados. ¿Por qué será que no se han elegido los nuevos diputados? Así que lo que quiero comunicar es la idea de que es evidente, obvia, la estrategia de fondo del Ejecutivo Nacional junto con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral de bloquear y neutralizar el ejercicio del ámbito de competencias por parte del Parlamento. Así que esa circunstancia va a influir en el desempeño de la nueva directiva del Parlamento. Va a ser el mismo desafío que encaró la directiva pasada. Incluso el Gobierno Nacional también ha dicho que esta Asamblea está en desacato, que esta nueva directiva es ilegítima, pero y sin embargo los diputados del oficialismo acudieron a la instalación de la Asamblea Nacional. ¿No es esto un reconocimiento realmente del funcionamiento del Poder Legislativo? Sí, es un reconocimiento tácito. Ahora, llaman la atención los discursos de los diputados que siguen insistiendo en la noción de desacato de la Asamblea, por cierto, una noción que no está contemplada, digamos, en la legislación, ni mucho menos respecto de la Asamblea. Ahora, estamos en presencia de una batalla, una disputa institucional. Si eso es así, Stephanie, entonces, ¿qué le queda a la dirección política de la oposición? Bueno, tal parece, por tanto, si sigue la máxima de Sun Tzu, en el arte de la guerra, que decía, localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente, tal parece, por tanto, que si localiza la batalla en el territorio de las instituciones, la pierde, porque en efecto la capacidad de influencia del Tribunal Supremo de Justicia, que sí está contemplada en la Constitución, es muy grande y si en efecto puede contener, puede neutralizar el ámbito de competencias del Parlamento. Así que parece que la dirección política de la oposición está forzada, como lo estuvo el año pasado, a desplazar la disputa a otros territorios en los que pueda en efecto tener mayor probabilidad de triunfo. ¿Cuáles son esos otros territorios? Pensemos en una simultánea de ajedrez. Es decir, la oposición tiene que jugar una simultánea de ajedrez. Claro. Hay varios tableros en una simultánea de ajedrez. Primer tablero en el que tiene que jugar la oposición, la opinión pública nacional. Segundo tablero, la movilización social, que es mucho más que calle o marchas o concentraciones, es la activación de sectores sociales en demanda, en reclamo por las garantías que le establece la Constitución. Tercer tablero, la opinión pública internacional. Cuarto tablero, los organismos multilaterales, que no es lo mismo que la opinión pública internacional. Quinto tablero, eventualmente presidencias y parlamentos de otros países. Sexto tablero, eventualmente una mesa de diálogo que a mi modo de ver en el corto plazo es poco probable que arroje resultados, pero en un momento de altísima conflictividad y crisis política sí podría reactivarse para canalizar algunas de las dificultades que existen. Séptimo y último tablero, elecciones, Stephanie, elecciones. Por eso luce acertado en el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que se toque el tema, porque además de que es una demanda social y además de que está contemplado en la Constitución, sí, es un derecho de todos los ciudadanos. Así que no hay excusa alguna para que no se celebren este año elecciones. Puede ocurrir, podemos considerarlo analíticamente, cómo no, pero estamos hablando ya de un comportamiento abiertamente autoritario. Ya vamos a hablar de los resultados o los posibles resultados de la mesa de diálogo que posiblemente iban a tener una reunión el día de mañana 6 de enero. Nosotros vamos a compartir de inmediato sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB, la etiqueta del día de hoy, Reporte AN. Y vamos a iniciar con el señor Aníbal Gómez. Y dice, el gobierno ante la imposibilidad de controlar la AN está pensando en imponer el Estado comunal, ya lo han dicho.
También el doctor Alejandro Galvez señala, separados de sus curules, los diputados de Amazonas, la Sala Constitucional debe respetar la autonomía de la AN. Giuseppe Pipitone también escribe, un juicio político a Nicolás Maduro terminará desmoralizando más a la oposición, pues el TCJ puede declararlo inconstitucional. Ya recibimos acá en el estudio de Reporte Estelar a nuestro segundo invitado de la noche y es Francisco Morillo, abogado constitucionalista, pero antes debemos agradecer también a John Magdaleno, politólogo, por habernos acompañado la noche del día de hoy. Señor Francisco, estábamos analizando junto al invitado anterior lo que fue la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para este periodo 2017. A su juicio, ¿considera que estos partidos que integran la nueva directiva van a poder hacer un desempeño mejor que la directiva anterior? Bueno, el pueblo de Venezuela evidentemente espera que este nuevo parlamento, esta nueva directiva, asuma la responsabilidad y ejerza sus funciones de control y sus atribuciones tal cual como están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esperábamos pues ver un nuevo presidente asumiendo su cargo, dando un mensaje al pueblo de esperanza y no de violencia. Un mensaje donde pudiese aportar los mayores argumentos para buscar las soluciones a los problemas que está viviendo el pueblo de Venezuela, ya conocidos por todos los ciudadanos acá presentes y los que están ausentes también en el exterior. Nosotros consideramos desde el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, y lo hemos discutido a nivel nacional, en las bases, con otras organizaciones, que la Asamblea Nacional, su directiva pasada, cometió ilícitos constitucionales. Por eso se decreta esa medida de desacato, donde todas las leyes y todas las sanciones que se hicieron allí de los actos de parlamentarios fueron nulos, de toda nulidad, carente pues de validez. Y esperamos que esta Asamblea acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y pueda corresponder al pueblo de Venezuela, respetando la Constitución tal como lo solicitaba el nuevo presidente del Parlamento Nacional. Ahora bien, señor Francisco, el Gobierno Nacional también ha dicho pues que la Asamblea Nacional no ha aportado soluciones a la situación económica que estamos atravesando. Sin embargo, ¿cómo se pueden aportar soluciones a la situación país cuando pues el 90% de las leyes aprobadas fueron declaradas inconstitucionales, incluso aquellas que buscaban aumentar la producción nacional según los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Usted considera que en este 2017 pues se va a seguir declarando inconstitucionales todos los proyectos de ley que emite el Parlamento? Fíjate bien una cosa, la Asamblea Nacional es un órgano del Poder Público Nacional, igual que los otros 4 órganos, como es el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Ciudadano, claro, para cooperar, para colaborar con el Ejecutivo Nacional, con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, para buscar el bienestar del pueblo venezolano, de la solución a esas necesidades. En la medida de que la Asamblea Nacional, que es el órgano de controlar, de velar, pues, de investigar, de aprobar y de cooperar con el Ejecutivo Nacional para que se realicen los fines del Estado y no coopere, en ese sentido nosotros vamos a ver un país polarizado, un país lleno de violencia como lo acabamos de ver el año pasado. Nosotros esperamos de que desde el Parlamento haya un poco de paz, haya un poco de amor por el pueblo de Venezuela, si se quiere, y que las leyes que se vayan a sancionar tengan carácter humanista y no carácter violatorio de la misma Constitución de la República Bolivariana. Ahora bien, a usted como abogado constitucionalista, en muchas oportunidades el Gobierno Nacional ha dicho que se va a declarar o se va a disolver lo que es el Parlamento venezolano. ¿Usted como abogado constitucionalista no considera que con esta acción se estaría infringiendo lo que dicta la Carta Magna de nuestro país? Bueno, en este caso la soberanía que reside en el pueblo será el quien va a exigir si se disuelve o no. Porque acuérdate que en la... Pero está establecido esto en la Constitución, este modelo. Nuestro invitado anterior decía que no. Si la Asamblea Nacional
Claro, hay unos mecanismos, unos instrumentos jurídicos que de ser aplicados por la Asamblea Nacional conllevan pues a la disolución de la Asamblea Nacional. Claro. Pero nosotros no creemos en que la solución sea disolver la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que la Asamblea Nacional debe aportar todos los argumentos jurídicos necesarios, así estatuidos en la Constitución, para cooperar con el pueblo de Venezuela, con este pueblo que los eligió a ellos para buscar la solución, porque esa es la esperanza del pueblo. La esperanza, el pueblo votó por ellos, esperando de que ellos acabaran con las colas, esperando de que ellos llenaran los anaqueles en los espacios donde estaban vacíos para buscar la solución a esta necesidad que hay de alimento. Sin embargo, esto no se logró. ¿No le corresponden esas funciones al presidente de la República? Ellos tenían que cooperar porque ellos tienen que conocer el presupuesto económico que presenta el presidente de la República ante ellos y ellos aprobarlo. Y vamos a hacerle control y seguimiento a las políticas públicas para conocer quiénes están cometiendo ilícitos e irregularidades. Si la corrupción es uno de los principales elementos que está allí tangente, entonces vamos a ponerle coto a esto. Y de ese sentido, entonces, nosotros podríamos decir, tenemos una Asamblea Nacional, oye, que está velando por los intereses del pueblo y no por los intereses particulares de ellos. Ahora bien, el presupuesto de la Nación para este año 2017 pues no se presentó a la Asamblea Nacional, se debatió en las calles, como lo dijo el oficialismo con el pueblo, y usted considera que este próximo 15 de enero pueda el presidente de la República, entonces Nicolás Maduro, acudir al Parlamento a presentar su informe de gestión, como corresponde. Bueno, en este caso tenemos un nuevo periodo de una nueva directiva. Si esta nueva directiva que asumió ayer la presidencia del Parlamento, si ellos el próximo 9, cuando tengan la primera sección, si ellos no acatan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en que esa directiva incorporó unos diputados que tienen una medida cautelar y que ellos lo juramentaron y le dieron validez en el Parlamento. Pero ya fueron desincorporados. Bueno, ellos tienen que en la sección ordinaria, tienen que hacer su acto, formar allí, luego presentar al Tribunal Supremo de Justicia de oficio la desincorporación de ellos y que el pueblo, que sea notorio pues en el pueblo venezolano, de que hay una asamblea que está abogando, en este caso, por regirse por una constitución en la cual todos los ciudadanos y las ciudadanas y los órganos públicos del Estado deben respetarla, y en ese sentido nosotros vamos a ver florecer un país lleno de esperanza, un país lleno no de violencia, sino de victorias y de éxito. Le agradecemos muchísimo, señor Francisco Morillo, abogado constitucionalista, por habernos acompañado la noche de hoy acá en Reporte Estelar para conocer sus impresiones sobre la instalación de la nueva directiva del Parlamento venezolano. Nosotros vamos a consultar de inmediato su participación a través de nuestras redes sociales, @reporte_GB, la etiqueta del día de hoy, Reporte AN, y vamos a iniciar con el señor Gilberto Lares. Él escribe: las elecciones antes del 99 eran generales, tienen miedo porque están perdidos. Bueno, parte de la opinión de algunas de las personas que nos escriben. También la señora Mila Serrano señala: hoy se cumplió el protocolo de instalación de la AN, lo más seguro es que el Ejecutivo y el TCJ desconozcan sus acciones. Y para finalizar, Fernando Segnini escribe: el Ejecutivo Nacional y el CNE están violando la Constitución, evadirán las elecciones en 2017 por saber que todas las perderán. Bueno, parte de sus comentarios, les agradecemos muchísimo que nos hagan llegar sus opiniones. Nosotros a las 8:56 de la noche hacemos nuestra segunda pausa, pero ya volvemos con más de Reporte Estelar.